caído te vas a levantar. Si a ti te ha pasado algo muy fuerte, lo más fuerte que sea, si ha muerto alguien ayer, si te han lastimado a tu ser querido, ¿para qué había sido? Porque a otros les han hecho más que eso. Y decirle hoy, tú puedes. Y como decía Jesús al ir a la cruz, yo siento esa angustia, ese dolor tan fuerte como la muerte, pero voy a orar para que se haga tu voluntad y no la mía. Él ha ido, ha estado en la cruz por ti y ha muerto por ti. Sabe lo que es el dolor siendo hombre, pero no lo ha pasado en vano. Nada somos, indignos somos ante su presencia, pero sí realmente ese corazón agradecido que haga que des a otro. No importa la denominación, no importa dónde estés, lo que importa es que ayudes a otro. Yo he roto esa barrera en pensamiento también de decir, no, pertenece a otra iglesia, que esa iglesia le ayude. No, han pedido la mano, le daré la mano. ¿Por qué voy a esperar si está ahí tirado? ¿Por qué no le voy a tender la mano y lo voy a levantar hoy? Simplemente no porque yo sea dueña de nadie, sino porque todos le pertenecen a Él, ¿no? Y eso les quería contar y llenarles de alegría, porque la palabra del Señor se echó como carne en un segundo, ¿no? Y los bendigo, les animo a seguir. Basta una familia y una familia impacta a muchos. No importa este templo, no importa el lugar físico, lo que importa es llevarlo. Tal vez nos estamos preparando para más y tal vez nos preparamos para llevar. No siempre van a venir, tenemos que ir, ¿no? Y les animo a seguir y los bendigo mucho. Amén. Gloria a Dios. Ok, continuamos entonces dando siempre la bienvenida a todos los presentes y los que están también allá en las redes, en Facebook. No sé quiénes estarán ahí siguiéndonos, pero sí en Zoom los tenemos ahí con nombre y apellido, entonces le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y nos gozamos realmente con este tiempo. Sé que Dios se está moviendo en medio nuestro y ese es el gozo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, continuamos con esta historia, ya parecería narrada, ¿no? del Evangelio de Juan, porque realmente hay muchas cosas bonitas que podemos rescatar. El deseo mío no es darles información, no, sino realmente es que llegue una palabra en el corazón de ustedes y produzca el cambio que todos necesitamos. Amén. Bueno, entonces tomen sus Biblias, ya saben, estamos en el primer capítulo del libro del Evangelio de Juan. Hasta ahora hemos visto casi hasta el versículo 37. Ahora vamos a saltar del 38 al 51. Son partes cruciales y siempre retocando, remarcando ciertas cosas que yo creo que son importantes recordar, mantener fresco en la mente, porque son vitales para nosotros. Entonces, hoy iniciamos y vamos a leer desde el versículo 35, desde el 35, solo para tener un poquito más de contexto como siempre, hasta el 51. Entonces, ahí en casa, ahí en Zoom, ahí en Facebook, donde usted se encuentre, si puede, siga la lectura. Yo estoy aquí con la versión de la Biblia de las Américas, pero no importa la que usted tenga, siga, continúe conmigo lo que vamos a leer el día de hoy. Ok, Juan 1, 35 al 51 dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Lo bonito siempre, porque esa profecía también la escuchamos ayer, es que los ángeles suben y los ángeles bajan. ¿Y por qué suben y no bajan primero? Porque están ya con nosotros. Están ya con nosotros, porque el Padre los envía a nosotros. Entonces están con nosotros, solo que no nos damos cuenta, pero entonces suben y bajan, como dice esa linda canción. Amén. Ok, esa es la Biblia. Ahora tratemos de interpretarla, de entenderla, porque así tal cual hay cosas que no se llegan a entender. Por ejemplo, este es un relato muy sencillo de Jesús reuniendo sus primeros seguidores. Esto es histórico porque de aquí nacen los discípulos, nacen los apóstoles, pero estos son los primeros, no hay más. Ahora, tiene una importancia mayor porque obviamente aquí el apóstol Juan, el que está escribiendo este evangelio, lo presenta a estos discípulos con una intención muy clara y específica. Por eso que vemos que justamente dice, ¿no? Aquí está escrito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el principio y ¿qué podemos decir? La base, lo importante para que Juan todos entendamos el día de hoy. Lo vamos a reiterar. ¿Cuál es el principio de este libro? Es versículo 31, capítulo 20 del mismo, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, esa es la base, ese es el principio, eso es lo que él va a reiterar una y otra vez, y eso está implícito en cada historia. Amén. Ok, como dije antes, el propósito de Juan esto es interesante porque es la palabra apologético, y la apologetía o el ser apologético significa el hablar en defensa. En inglés es apologetic, que es más conocido, igual es el mismo término, pero ¿qué significa? Es hablar en defensa de ¿qué? Del Evangelio, hablar en defensa de la teología, hablar en defensa de la literatura, de la escritura, de tal forma que entonces uno siente que al ser amenazada, al ser quizás malentendida, entonces uno tiene que salir a la defensa. Esa es la palabra apologética. Proviene del griego que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Entonces, en algún momento vamos a llegar a hablar de estas cosas y por eso lo anticipo, porque es parte del estudio que llevamos en lo que es la Biblia. No es la teología solamente, no es algo más allá, sino es algo que uno termina entendiendo porque ellos lo hacían y nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces es defender la Escritura de una u otra forma. Entonces, para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y por otro lado también el Evangelio de Juan es el Evangelio que obviamente cree que Cristo tiene y puede darte vida eterna. Entonces, lo que hace Juan en estos 21 capítulos es acumular evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido y obviamente nuestro Salvador. Juan acumula esa evidencia de toda fuente posible a su alcance. Al alcanzar al final de este evangelio, de este libro, Juan ha sido exhaustivo con todas las fuentes disponibles, demostrando de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el libro más golpeado, más controversial, más atacado es la Biblia.
Y lo fue desde su inicio, vale decir, antes de ser escrito. Ya les dije, no les mencioné uno, les mencioné por lo menos 5 diferentes, no solo sectas, pero movimientos, teologías, pensamientos, que a la par de que estos hombres estaban predicando el Evangelio, ellos se levantaron para destruir lo que ellos decían. De ende, vemos al mismo apóstol Pablo ir en contra de la iglesia, siendo él un judío. Entonces, por eso Juan ve tan importante el defender, el restaurar, el aclarar ciertas cosas para que nosotros nos vayamos armando, hermanos, con ciertas herramientas por el día de mañana, o por si acaso, si el día de mañana viene algo, nosotros podamos defender el Evangelio. ¿En qué sentido? Solamente hablando la verdad, pero para ello yo la tengo que tener muy clara. Y ese es el punto. Entonces, por eso reiteramos algunas cosas que quizás ya son obvias, pero hay que ir indagando hasta que realmente quede muy, muy claro y guardado en el corazón. Ahora, Juan empieza con el testimonio del hombre más grande del mundo hasta ese momento, y ustedes y yo ya lo conocemos, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el profeta más grande de la historia, aceptado como tal por Israel, ya en ese momento lo aceptaron como profeta, y es Juan el Bautista que señala a Jesús diciendo, al día siguiente, ¿se acuerdan? El primer día, y esto está en Juan 1:29, que vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo repite más abajo en el versículo 36 y dice, y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Ya vimos eso, nosotros tenemos que ser los vozadores, la voz del Evangelio, el megáfono, como decíamos justamente como ejemplo, de que ahí está justamente el Cordero de Dios. Un israelita verdadero, un judío sincero, un hombre de Dios realmente apartado de una manera sobrenatural. Ahora, lo interesante es que ahí empieza entonces él a bautizar a la gente en el arrepentimiento, solamente con agua, como un preparatorio, como un inicio a lo que iba a venir. Ahora, recordemos que él está confrontando una nación de autojustificados. No era fácil predicar en el tiempo de Juan, porque la gente de ese entonces, muy parecido al día de hoy, se justificaba. Hoy hablar del pecado en las redes en especial es difícil porque la gente se justifica. No ven, bueno, yo sé que algunos de ustedes ven las cosas que hay, son impresionantes porque no entienden realmente lo que dice la Biblia y lo tratan de malinterpretar para justificar su pecado. No es de sorprender que, por ejemplo, hay Biblias que ya son adaptadas, por ejemplo, al movimiento LGTB. Es ya común eso, lo entendemos. También al movimiento de la mujer, ¿no ves? Y etcétera, etcétera. Y nada de eso realmente es bíblico, porque la Biblia habla de eso, pero más allá. Pero la gente trata de justificar sus pecados. No hay mucho el asumir la responsabilidad, no hay mucho el decir, bueno, me he equivocado, perdónenme. No, sino realmente justificamos, echamos la culpa al gobierno, echamos la culpa a la familia, le echamos la culpa a los padres, no sé, le echamos la culpa a las decisiones que aparentemente otros tomaron sobre nosotros, etcétera. Pero muy difícil realmente arrepentirse y verse tal cual. Entonces él estaba diciendo a un grupo de gente que no creía que tenía pecado, que no creía que tenían problemas, personas que ellos realmente veían que no tenían que arrepentirse, por lo tanto no creen que necesitan un Salvador. Ese es el lío del día de hoy. No es tanto que acepten o no a Cristo, sino que acepten al Cristo Salvador, al Cristo que perdona pecados. No, quieren al Cristo que hace milagros, quieren al Cristo que ministra, que aparece, que se manifiesta, pero no al que perdona, no al que sana, no al que restaura, porque eso indica que yo tengo que pedir disculpas, que tengo que admitir mi falta. Entonces, ven cómo los tiempos no han cambiado mucho, ¿no? Ellos no estaban buscando un cordero o sacrificio o salvador, lo que ellos estaban buscando era un rey, simple. Ellos querían que otra vez volvemos a la historia de que pueda ser Jesús el que los rescate de esa opresión romana que había sobre sus cuellos.
que pueda él ser el próximo David, que pueda gobernar por 40 años y después un sucesor y restaurar realmente, como ellos lo interpretaban en la Escritura, lo que iba a ser justamente el nuevo templo, etcétera, etcétera. Cuán equivocados estaban. Pero el punto es entonces que cuando lo ven al Señor Jesús, no lo aceptan. Primero, no tenía pinta de rey. ¿De dónde venía? ¿No ves? No tenía la característica, según ellos, de rey. Por eso, incluso Pablo, yo me imagino, cuestionaba y decía, ¿cómo es que estos pescadores van a hablar del Evangelio? Si Dios va a usar a alguien por lo menos entendido en su palabra, un escriba, un fariseo, alguien, pero no un pescador que no ha tenido ni entrenamiento. Y sabemos ya que Dios usa justamente lo desechado, la basura en pocas palabras, ¿no ves? Para poder que esa persona, ese vaso no sea exaltado él mismo, sino más bien exaltado nuestro Señor. Entonces, eso está escrito en el Evangelio, pero no entendían esa parte. Y el día de hoy yo creo que muchos tampoco entienden eso. Entonces, ellos querían un rey. Ellos pensaban que ya iba a venir uno que obviamente iba a tener el estatus y la aceptación con Dios a través de su religiosidad y su moralidad. Ellos tenían sus estándares muy elevados. Pero el mensaje de Juan el Bautista era: ustedes no son mejores que los gentiles. Y eso yo creo que era peor que cualquier otra ofensa. Yo no sé qué ofensa mayor, pero era algo muy denigrante. Es como alguna vez escuché decir, lo escuché porque tenía donde yo vivía en Los Pinos una iglesia de chinos ahí abajo, ¿no? Obviamente de su no denominación, de su religión, y en algún momento, eran japoneses, aclararé, eran japoneses, pero como todos para nosotros lucen iguales y tenemos la tendencia de decirles chinitos a todos, no sé quién le dijo a uno de ellos chino y se ofendió, hermanos, Dios santo. Casi lo karatea ahí mismo, pero eso no hacen los japoneses, ¿no? Casi lo asesina. ¿Qué ofensa para él, ese hombre. No sé si será muy general, yo sé que es cultural, pero era bien doloroso para él. Entonces, yo me doy cuenta que para Juan el Bautista decirles a los judíos, ustedes deben de hacer lo que los gentiles están haciendo y bautizarse y arrepentirse, era una ofensa. Los judíos, obviamente, estamos hablando del sacerdocio, del fariseísmo, de los escribas, del templo, etcétera, porque los demás estaban nomás aceptando esto, pero ellos no. Entonces, no entendían. Ellos no entendían que había una relación verdadera con Dios que ellos no habían alcanzado, que debían realmente arrepentirse y bautizarse como demostración de una limpieza exterior, reflejando el interior, igual que un gentil lo estaba haciendo relacionado con la religión judía. Para el gentil bautizarse significaba, para él en su pensar, era como hacerse parte de la religión judía. Para el judío bautizarse no tenía sentido porque ya era judío. Pero como lo explicaba Juan, peor todavía porque ellos no veían pecado en ellos. Un ejemplo claro es ese hombre que está en el templo mirándolo, ¿no ves? Al pecador, al recaudador de impuestos, etcétera, y él decía: yo no soy como él porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo hago esto, yo lo otro. Así se veían ellos. Había mucho orgullo, mucha soberbia en sus vidas. Bueno, en pocas palabras, ustedes son forasteros y deben arrepentirse, o la ira de Dios caerá sobre ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo Juan el Bautista a ellos. Juan predicaba la ira de Dios y arrepentimiento, y luego señala a Cristo y dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Judíos verdaderos entendían y aceptaban esto. Ellos sabían que necesitaban arrepentirse porque eran pecadores. Este es el otro grupo, ya no son los sacerdotes, ya no son los fariseos, ya no son los escribas, no, sino judíos que conocían la palabra. Cuando le escucharon a Juan decir: he ahí el Cordero, ellos sabían que estaban hablando de Isaías. Ellos sabían que estaban hablando del Antiguo Testamento. Entonces, al escuchar, al ver, al aceptar a Juan el Bautista, estuvieron dispuestos a arrepentirse. Estuvieron dispuestos a bautizarse y ser salvos. Quizás este grupo pequeño de
pescadores, y hablando de los primeros discípulos, entendió lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 53. Venía uno que iba a ser herido por sus transgresiones. Cuando Juan el Bautista dijo, miren el Cordero de Dios. Esas palabras no fueron entendidas por la muchedumbre, pero fue registrado con los que tenían un verdadero entendimiento del Antiguo Testamento y una aceptación verdadera de su propia condición pecaminosa espiritual. Lo bonito de esto, hermanos, es que de esto que estamos compartiendo, no todos lo van a entender, pero sin duda ninguna yo sé que el que tiene el Espíritu lo va a ir captando. Quizás intelectualmente no podamos recibir todo porque no es fácil entender a veces todo. Pero en el Espíritu vas a entender lo que por lo menos Dios te quiere mostrar a ti. Entonces ya hay una ventaja, pero la muchedumbre no entiende. Por eso puede haber multitud entre nosotros, no lo va a entender. Pero mientras que ustedes y yo lo entendamos, vamos por buen camino y Dios se les va a revelar a los demás también conforme a su voluntad. Pero en ese entonces la mayoría de la gente no entendía. Ahora en esta porción de la Escritura nos encontramos con un grupo pequeño de judíos que eran creyentes del Antiguo Testamento, con una interpretación de que de verdad había cambiado sus vidas, porque es el mismo Señor quien dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, tenemos un grupo pequeño de creyentes que son hasta ahora, y los estamos viendo porque lo hemos leído, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel, Juan, Santiago y Tomás, en total 7, y miren, todos eran pescadores de Galilea, los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Cristo, amigos, hermanos, pescadores, eso era todo. Y bueno, entonces todos seguían en ese entonces ya el testimonio de este Galileo, que era obviamente Cristo. Estos 7 discípulos de Jesús se vuelven en apóstoles los primeros gran predicadores y misioneros del Evangelio. Es impresionante cómo el Señor escoge estas personas insignificantes y Él no tiene que buscar en todo el país. No está buscando el mejor de cada ciudad o de cada país. Él puede tomar 4 o 5 personas que se conocen entre sí, que viven en la misma región, que trabajan en lo mismo, y Él puede volverlos en cambiadores del mundo. Miren, por eso qué bonito, hermanos, qué precioso es nuestro Señor. No hizo lo que está famoso el día de hoy, que se llama un casting, ¿no ves? No es un casting, no es un llamado, como esos programas, ¿cómo se llaman? La Voz. ¿Cuáles son los otros? Bueno, hay mexicanos, hay americanos, hay bolivianos, ¿no ves? ¿Sí o no? No, él no dijo, a ver, escucha. Yo he visto hasta en Netflix un casting cristiano, hermanos, donde había un pastor entre ellos y estaban haciendo audiciones para ver quiénes tenían la mejor voz para poder cantar, no para la iglesia, sino para ganarse un premio, etcétera. O sea, todo se ha vuelto a eso. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no dijo, a ver, me voy a alzar uno de aquí, de allá, de allá, de allá, voy a tener variedad, pero lo mejorcito. No, hermanos. Entre estos 4, 5, 7 que se conocen, entre algunos que son hermanos, tienen el mismo papá, con estos empiezo. Y con esos hermanos cambió el mundo, porque estos cambiaron el mundo, hermanos. Entonces, que nunca digamos, yo no voy a poder. Que nunca digamos, no soy suficiente, no tengo la preparación, porque más allá de ser pescadores, estos hombres eran nadie, eran insignificantes. Quizás en sus vidas, en sus familias eran muy queridos, muy amados, pero fuera de eso, nadie. Entonces, Dios puede hacer obras grandes con nosotros, de ende, yo sé que Él quiere hacerlo. Primera de Corintios 1:26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo opuesto, diríamos, ni sabios, ni poderosos, ni nobles, lo opuesto. Pero ahí Dios se agradó con nosotros. Entonces el Señor ha llamado al insignificante, al desconocido, al que no es nada, y con ellos es como si inicia el Evangelio. Por eso veamos grandes apóstoles el día de hoy, en su mayoría empezaron de la nada. No es que heredaron el apostolado, no es que hay también algunos que sí ya vienen de hogares, de pastores, de familias pastorales, con iglesias establecidas, y no es malo eso tampoco, pero la mayoría vemos realmente que
Vinieron de nada. Si hablamos de los jugadores, quizás algunos de los más grandes del mundo, si hablamos del fútbol, ya sea, por ejemplo, Messi, ya sea el que me gusta a mí tanto, Cristiano Ronaldo, porque es cristiano ese varón, ¿no es? Ya sea Mbappé ahora que es jovencito y surgiendo, no empezaron con grandes cosas, no empezaron en las mejores escuelas de fútbol. Ellos empezaron como Pelé, como Maradona, jugando descalzos a lo que podían. Messi todavía tan chiquitín y tan poderoso en medio de tremendos monumentos de Europa, y cómo les da la vuelta. Entonces es bueno entender de que Dios busca eso. Solamente como en David halló algo, que tenga el corazón dispuesto, que tenga el amor para Él, y suficiente para Él empezar algo grande. Entonces nunca nos descalifiquemos, nunca digamos yo no voy a poder, porque Dios puede eso y mucho más con quien Él quiera. Entonces, el Señor ha llamado a los insignificantes, ya lo hemos visto, pero la semilla que es plantada para empezar es Juan el Bautista. Acuérdense siempre que Él es el primer testigo, el primero. Luego vemos este grupo que es ajeno al establecimiento religioso. Bendito Dios, porque ellos no eran religiosos. Dios puede trabajar con los religiosos, claro, porque Pablo lo era. No había más religioso que Pablo, pero lo tuvo que confrontar y, claro, mostrarle algo que hiciera que toda esa religiosidad cayera ante sus ojos. Pero también Él puede escoger gente que no es religiosa como ellos. No había un rabino entre ellos, no había un sacerdote entre ellos, no había un saduceo entre ellos, no había un fariseo, no había un escriba, nadie, solamente pescadores. Solo pescadores rurales se convierten en los primeros seguidores de Jesús, los primeros misioneros, los primeros predicadores, los primeros testigos, y ellos dan un testimonio impresionante, y eso es lo que vamos a ver ahora. Segundo grupo, el testimonio de estos pescadores. El primero, el testimonio de Juan el Bautista, y más antes, obviamente, el testimonio de Cristo como Dios poderoso. Ahora, en el versículo 41, uno de ellos dice: encontramos al Mesías. En el versículo 45, otro dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Y en el versículo 49, otro dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, la razón de esta historia es para narrar esas declaraciones. O sea, tenemos que indagar y ver qué significa esto. Porque tomado así ligeramente es solamente información, pero si nos detenemos un poquito, vamos a ver algo diferente, vamos a ver algo bonito. Y hermanos, créanme que hay una palabra muy bonita para Dios el día de hoy para ustedes, por lo que he entendido de justamente que pasó el día de ayer. Entonces se relaciona porque Dios es así de bueno con nosotros. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y encontramos entonces al Mesías, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, quien es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Estos hombres todavía no son nombrados apóstoles de Jesús. Eso va a ocurrir de ahí, de ese momento que estamos ahorita leyendo, a 1 año y medio más adelante. O sea, ahorita solamente son discípulos, ahorita solamente son pescadores, pero va a pasar un tiempo y Dios, Cristo y el Espíritu Santo los va a llamar y les va a dar esa gran comisión de poder llevar este evangelio, igual que a nosotros. Amén. En el comienzo ellos son personas comunes, insignificantes, poco influyentes, pescadores de Galilea, que se conocen entre sí, que viven en el mismo lugar y trabajan en lo mismo. Pero lo que ellos empiezan no se ha podido parar hasta el día de hoy, y no se va a parar hasta el final de la tierra. Imagínense el impacto que estos pescadores lograron tener a la tierra. Si no fueran por esos vasos, no estaríamos aquí el día de hoy. Obviamente Él hubiera usado otros, pero decidió usarlos a ellos. Entonces, es impactante eso, hermanos. La verdad del Evangelio se extiende en cada generación desde el inicio a través de personas desconocidas, poco influenciantes, sin poder, débiles y mansos. El día de hoy todavía hay gente con mucho poder, pero no nació así. Si vemos a un profeta, un apóstol, un pastor que hace milagros, que mueve a las manos, eso es bonito porque se nota el poder de Dios en medio de ellos. Pero ellos no nacieron con eso. Ellos no dieron a luz a eso. Eso es de Dios, eso es divino.
Por eso a veces la gente se equivoca y lo ve al hombre por el poder, pero no es Él, es Dios. Y eso es importante porque Él es débil. Él es insignificante. Yo soy débil, yo soy insignificante, todos. Pero si hay un poder, un dunamis de parte de Dios, gloria sea para Él. Pero no es uno, y eso es importante recordar. Entonces, siempre ha sido proclamado de persona. Esto es tan hermoso. Miren esto, siempre ha sido proclamado de persona a persona. El reino avanza una alma a la vez. Una alma a la vez. Por favor, grábense eso. De persona a persona. No es, y obviamente hay predicadores que hablan a las masas, pero la manera primordial es de persona a persona. Y es como todo empezó. Mismo Cristo predicó a masas, pero al final es ¿quién estuvo con Él en la cruz? Uno de sus discípulos. Y las mujeres que eran discípulas. Pero después no. Después ya empezó. Pero se dan cuenta, ahorita va a empezar con uno, Juan el Bautista. Él los introduce al otro, Andrés. Andrés lo introduce a Pedro. Pedro a Felipe. Felipe después va a ir a Natanael. Natanael, y así, pero es uno por uno. Porque las masas no nos conocen. Las masas no nos conocen. Tu amigo sí. Tu vecino sí. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu cónyuge, tu hijo, sí te conoce. Y te va a escuchar si tú le hablas. Así empezó. Entonces, para mí eso es buenas nuevas, recordarlas, porque no es, sí, vamos a tener masas, Dios lo permita, y creemos, pero realmente el trabajo es personal. El trabajo es personal. Por eso nosotros tenemos que levantar entre nosotros siempre un discipulado y gente que pueda continuar eso con otros, porque el pastor no van a poder. No es malo tener iglesias grandes, pero tiene que haber un sistema que a la oveja que llegue no se siente indiferente, no se sienta excluida, no se siente como que no vale nada. No, alguien se tiene que acercar a esa, alguien le tiene que hablar, aparte del pastor, alguien, y tiene que hacer el seguimiento y tiene que velar por ella, porque si no, entonces perdemos el hilo. Esto es muy personal, esto es muy, pero muy personal. Y eso es lo que aquí vemos como un inicio. Entonces el desafío para ellos era enorme porque eran desconocidos, dando testimonio de alguien que ellos decían por sí mismos que era el Mesías, pero que por su parte obviamente aparentaba ser nadie. ¿Quién era Jesús? El hijo de José. ¿Y dónde vive? Nazaret. Y ya lo hemos escuchado justamente al mismo Natanael que dice, ¿y algo bueno puede salir de ahí? ¿Algo bueno va a salir de ese lugar? Sí, ahí salió Jesús. Entonces, más allá de todos en Judea, miren, los de Judea miraban con desprecio a los de Galilea. Y los de Galilea miraban con desprecio a los de Nazaret. Y Nazaret es de donde viene nuestro Señor Jesús. Yo no sé cómo comparar eso, hermanos. Es como lo que les decía de los chinitos. Digamos, ¿no ves? Que el japonés mira con desprecio al chino, ¿cierto? Pero digamos que el coreano del norte mira con desprecio al japonés. Entonces al final, o sea, este es peor, pero este es peor que el peor. Y así era justamente Nazaret, según la historia. Por eso les doy información, pero con sentido, ¿no ves? Entonces, ¿qué ejemplo de comienzos humildes para Jesús? Porque era lo despreciado de lo despreciado de lo despreciado. Y de ahí sale. De ahí proféticamente sale nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recuerden que hay 3 días consecuentes que hemos visto que son parte del testimonio de Juan el Bautista referente a Jesús. Retomemos el día 3, porque ya hemos visto el 1 y el 2. ¿Se acuerdan? El 3 en la cronología de Juan, en el versículo 38, dice: Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Miren, versículo 38. Jesús se vuelve, viendo que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Miren la respuesta. Ahora, tengan en mente que Juan el Bautista ha estado predicando por meses, día tras día. Hemos visto 3 días que tienen una consecuencia, pero previo a eso, él ha estado bautizando y predicando tiempo ya. Entonces la gente ha estado recibiendo. Ellos no sabemos cuánto tiempo habrán estado ahí. Ellos no sabemos cuánto tiempo habrán estado escuchando. Sabemos que eran ya discípulos de Juan el Bautista, por lo menos Andrés lo era.
Entonces lo estaban escuchando y estaban meditando, pero ya él les decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cordero, yo no soy. Entonces decían, bueno, pero ¿y ahora en qué momento? ¿En qué momento? No se lo esperaban. Y cuando lo escuchan a Juan decir, he ahí el Cordero, y pasa Cristo, entonces claro, lo obvio era, lo dejo a él y lo seguiré a él. Y lo están haciendo ahorita en la historia que hemos leído, en la parte de la Biblia, lo empiezan a seguir. Jesús se da la vuelta y les dice, ¿qué quieren? Y ellos con respeto le dicen, Rabí. Y ahí entra la historia y continuamos en base a eso. Entonces le dicen, Juan el Bautista ha estado predicando meses. Él solo dijo, he ahí el Cordero de Dios, sino más bien dio una explicación completa de la deidad de Jesucristo en relación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. No basta con solamente predicar el ABC, hay que predicar arriba, abajo, izquierda, derecha, tiene que ser completo. Nosotros vamos a ser, hermanos, Dios mediante, una iglesia completa, balanceada. No vamos a ser solo de un lado, vamos a tener, Dios lo permita, la doctrina entera. Quizás vamos a tener inclinación en un área, porque es así. Pero vamos a tener una doctrina general. No nos vamos a saltar el Apocalipsis porque da miedo leer sobre la bestia. No, vamos a estudiar el Apocalipsis. No vamos a dejar al lado el Antiguo Testamento porque hay veces hay cronologías y historias que ya a uno lo cansan. No, vamos a ir a averiguar y entender qué es lo que dice realmente. Vamos a encarar el Salmos, el libro de Salmos que es tan vasto y grande. Vamos a encarar Proverbios. Vamos a sacar enseñanza del Éxodo, del Génesis. Vamos a ingresar a la palabra entera, porque la necesitamos. Vamos a hablar de ángeles, pero también vamos a hablar de demonios. Vamos a hablar de lo que está debajo de la tierra, de las cárceles, de las prisiones. Vamos a tratar por lo menos de entender. Y para eso se necesita años. Pero estamos empezando. Y de algo se empieza, hermanos. Entonces, bendito sea Dios, porque, hermanos, nada de esto uno lo programa humanamente. Esto es divino. Y si entre nosotros hay pastores y hay gente de ministerio así primario, confíen en Dios. Dejen que Él les guíe. Porque Él les va a mostrar y no van a tener que copiar a nadie. Sí, aprender de muchos. Pero no van a tener que copiar nada porque Dios les va a ir mostrando. Yo no tenía idea de que íbamos a hacer estudios los miércoles. Yo no tenía idea de que iba a tomar un libro y lo íbamos a empezar a explicar así poco a poco. Yo no tenía idea de que nos íbamos a meter quizás un poquito a hablar ahora de la intercesión. Yo no lo planifiqué ni me lo soñé, ni un ángel me lo vino a decir, pero en el corazón mientras leía la palabra y hablaba en momentos con mi esposa, me iba Él marcando los pasos. Por eso yo no dudo de que tenemos un respaldo de Dios. Yo no dudo de que Dios está en medio nuestro, porque esto es inexplicable de otra manera. No se da, no se puede. Pero cuando Dios empieza a manifestarse, solo hay que dejarse, hermanos. Solo hay que dejarse. Ayer decía el profeta, ¿no ves? A ver, ¿quién más va a dar profecía? Yo dije que me escoja a mí, porque yo tengo palabra. ¿Y saben cuál es? Pero mi palabra, mi voz. Yo dije, es que yo soy Moisés, pero tengo mi Aarón. Y mi Aarón es mi esposa. Entonces si me dice a mí, profetizá, Pastor Sergio, voy a decir, amor, te toca, tú eres la profeta, tú eres la voz profética aquí, vaya, suelte el rema, porque yo no dudo de eso, hermanos. Entonces uno no se achica, no teme a nada, porque sabemos que estamos en Dios. Pero lo bonito es eso, dejarse llevar. Y para mí por eso este mensaje no es solo un mensaje, no es solo palabra, toma vida, hermanos. Empieza a encarnizarse, a volverse parte de uno, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, somos los hombres que escuchan ese mensaje y creyeron ese mensaje. Se arrepintieron como consecuencia de ese mensaje. Ahí estamos. Recibir al que llegaría a ser el sacrificio. Ellos tienen muchas preguntas y Jesús les pregunta a ellos, ¿qué buscáis? Primera, estamos en el libro de Juan, capítulo ahorita ya 38, donde Jesús está diciendo, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y ellos entonces responden una respuesta sorprendente, porque primero les dicen rabí. Ahora, rabí era una expresión común que estudiantes solían usar para demostrar honor y respeto a su maestro. Imagínense que al hermano Julio le digan sus alumnos, rabí, adelante mi rabí. Oh, el hermano, porque es que no, hay gente que no hay duda, lo debe mirar con respeto y honra. A Jesús, ellos lo miraron así. No es malo. El punto es que pudieron reconocer que había algo en Él.
distinto y diferente. Porque lo hemos leído en otras partes del Evangelio que dicen los expectantes, la muchedumbre, Él enseña como alguien con entendimiento. Él enseña, Él predica, Él habla, pero alguien como si fuera alguien que tuviera entendimiento, como alguien que tuviera sabiduría, como alguien que tuviera conocimiento. Eso decían de Jesús. Por eso le dicen rabí, rabí, porque realmente era un maestro, obviamente. Entonces, rabí era una expresión común. En otras palabras, ellos están diciendo, no podemos hablar aquí todas las inquietudes y preguntas que tenemos. Queremos ir donde tú estás hospedado, porque queremos tener una conversación contigo. Cuando por eso le siguen y Él les dice que quieren, ellos querían mucho. Ellos necesitaban mucho. Pero entonces no le dicen en ese momento qué, sino solamente le dicen, ¿dónde estás hospedado? ¿Dónde estás ahorita quedándote? Queremos ir contigo. Porque tenemos muchas preguntas. Porque Juan ya ha hablado de ti y creemos que eres tú el Mesías. Entonces yo quisiera imagínense, hermano, si al pastor a veces le hacen preguntas, ¿qué no le preguntaríamos a Jesús, hermanos? ¿Qué no le quisiera? O si no, mínimamente solo estar ahí y escuchar a ver qué sale de su boca, hermanos. ¿Sí o no? Entonces yo me imagino que esa noche no durmieron, hermanos, hicieron vigilia obligatoria el día siguiente, lo mismo, porque así narra la historia. Pero entonces ellos dijeron, ¿dónde estás? Necesitamos tiempo. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Por favor, nunca piensen que de parte mía, de mi esposa, de quien sea uno, quiere que la persona esté ahí escuchándolo uno por uno. No. Lo que queremos todos es que estén en la palabra. Por el beneficio de la palabra en tu vida. No hay otra. No hay más. No es que nos perdimos la prédica del profeta. No, nos perdimos la palabra de Dios. Nos perdimos la enseñanza del apóstol. No, te perdiste la enseñanza de Dios. No es el hombre otra vez, si no caemos. Ahora, si somos soberbios como alguna vez uno tiende a ser, porque somos todos en momentos soberbios, yo soy soberbio, yo me doy cuenta sin duda ninguna, y pensamos que leyendo solos vamos a entenderlo, estamos equivocados. Necesitamos gente que lo interprete, y no basta uno, varios. Por eso yo les digo, si me consideran su pastor, sí, hay algo muy personal entre nosotros. Pero escuchen a otros también porque necesitan llenarse. Ahora, obviamente, lo primordial tiene que ser la palabra, pero alguien les tiene que explicar también la palabra. Y hay estudios bíblicos, hermanos, ustedes ya lo han encontrado. Pero tienen que empezar a indagar y aprender, hermanos. Porque si no, no vamos a captar lo que realmente está diciendo. Dense cuenta que estos versículos, yo les aseguro que ustedes como yo los hemos saltado. Como solo información. Y le dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Yo me quedo, ok. Y continúas leyendo, no te detienes a ver, ¿y qué más hay? No, pues, porque es que a veces no tenemos el tiempo, no tenemos la disciplina, no sabemos cómo estudiar la palabra propia. Está bien, pero ahí está por eso justamente un pastor, una pastora, un profeta, alguien que nos tiene que enseñar. Yo creo que podemos ministrarnos incluso de una manera internacional, porque yo tengo ovejas que no están aquí físicamente. Y son mis ovejas, pero yo las estoy ministrando por teléfono. O sea, hay una ministración, se puede, pero tiene que ser personal. Si es masivo, no importa. Si tenemos una iglesia de 7,000 y el pastor no sabe quién es esa 7,001, no encaja. No, tiene que haber algo personal. Y si el pastor no puede, tiene que haber alguien. Un diácono, un obrero. Alguien tiene que llegar a ministrar a esa persona. Esa persona no puede pasar sin ser ministrada. ¿Se entiende? Entonces no es malo que si alguna vez, hermanos, nos despedimos por cualquier motivo, nos separamos en este camino y ustedes buscan a otro, no hay problema. Y aunque fuera en línea, hermanos, y se encuentran a alguien afuera, no hay problema. Pero que los ministre, que tengan una relación, porque si no es puro show. No, yo lo sigo, yo aprendo, yo anoto sus... No, eso no es pastorado. No sé por qué me detengo en eso, pero es que alguna vez alguien me dijo, no, es que a mí me gusta mucho este apóstol, me acuerdo del apóstol Mario Rivera. ¿Y a quién no le va a gustar, hermanos? Tremendo apóstol, impresionante ese hombre. Y me dijo a mí, me encanta ese hombre, lo que enseña y demás, y me estaba sacando como en cara lo que él estaba diciendo conforme a lo que yo estaba queriendo enseñarle. Y yo le dije, ya, está bien, síguelo, porque yo también lo hago. Pero al final, si yo soy tu pastor, solo me tienes a mí. O él te está ministrando, o tienes su número personal de él. Porque si es así, vaya, entonces, no hay problema. O sea, yo no me voy a agarrar de nadie.
Pero es muy diferente, por eso la relación entre oveja y pastor y oveja. Entonces, reitero, se necesita indagar y aprender de lo que está aquí. Y por eso Dios les dio a ustedes un pastor. Ahora, aparte hay muchos vasos, no los descarten, por favor, escúchenlos y pésenlos y aprendan también. Entonces, aquí por eso yo veo que ellos dicen, necesitamos preguntas, tenemos consultas. Señor, por favor, aquí no vamos a poder hablar en medio camino. Dinos dónde estás hospedado. Vamos a ir contigo, vamos a atenderte, vamos a escuchar, pero queremos escuchar. ¿Se dan cuenta la hambre y la sed que hay? Hermanos, yo amo lo que Dios hizo en mí y en mi esposa y en mi familia, porque realmente ahora con autoridad podemos decir, yo sé lo que es tener hambre y sed de Dios. Yo sé lo que es ir tras Él no importando lo que pase. ¿Por qué? Porque eso solo Dios lo produce. Pero hay que vivirlo, hermanos. Yo quiero que ustedes estén enamorados, no de mí, hermanos, yo no soy nadie, de Dios, pero que se note, hermanos, que haya una desesperación en sus corazones. Hermanos, nosotros, solo por testimonio, pero por la gloria de Dios, hemos cancelado muchas cosas, hermanos. Hemos puesto muchas cosas al lado, solo para en momentos de escuchar la palabra de Dios. Porque le hemos dado valor a la palabra, porque ya les he explicado cuántas veces. La palabra es igual a Cristo. El hablar de la Biblia es hablar de Cristo. Entonces, voy a estudiar la palabra, no vas a estudiar a Cristo, o sea, es la palabra. Voy a leer la palabra, no vas a leerlo a Él. Vas a recibirlo a Él. No se registra ese concepto. No es, a ver, por eso voy a escuchar a ver lo que dice el pastor. No, si el pastor está hablando Biblia, entonces es Dios en medio. Ese es el punto. Y eso toma tiempo, porque a mí me tomó tiempo, no fue así del día al otro. Me tomó años llegar a esa comprensión. Es la palabra lo que necesitamos. Pero cuando tú le pones valor a la palabra, lo demás se puede manejar, hermanos. Se puede negociar. Pero si no tiene valor la palabra para ti, no pasa nada. No lo ves de esa manera. Ellos por eso dijeron, yo lo dejo todo. Yo ahorita el negocio lo pongo a un lado. Yo a mi papá le digo, mira, espérame. Yo a mi esposa, porque Pedro estaba casado, no sé qué habrán hecho, no dice la Biblia, hermanos, pero sabemos que era gente con familia. Pero sea lo que sea, lo empezaron a seguir a él. Entonces, ¿quién sustentó sus hogares? Entonces, ¿quién se encargó de los niños? O sea, tuvieron que llegar en algún acuerdo. Yo no creo que también fueron locos, ¿no ves? Pero alguien tuvo que sustituir eso mientras ellos lo seguían a Jesús. 3 años, hermano. No es poco. Y Dios quizás no está pidiendo que tú dejes tu trabajo, te vayas de la casa. No, yo creo que no. Pero mínimamente sí le prestes oído a lo que Él está diciendo. Sí le dediques tiempo a Él. Porque si no, entonces estamos jugando con el Evangelio y Dios no quiere eso, hermanos. Y sabemos muy bien, hermanos, que si Dios ha puesto el ojo sobre uno, no te va a dejar en paz hasta que te des cuenta. Es duro y es lamentable, pero es como Dios trabaja. Recordemos entonces una vez más que ellos en este momento todavía no son discípulos de Jesús. Están empezando a examinar a Jesús. Posteriormente se volverán en seguidores permanentes de Jesús y después en apóstoles y serán enviados a predicar la palabra. La invitación de nuestro Señor es inmediata. Él les dijo, venid y veréis. Maestro, ¿dónde te estás quedando? Venid y veréis. No solamente para mostrar su testimonio de cómo Él vivía, no, ven. Nos vamos a sentar, vamos a dialogar, vamos a estudiar, vamos a aprender. Esto es la accesibilidad, esto es la disponibilidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si uno se abre en el corazón, Dios va a enviar maestros, Dios va a enviar formas, Dios mueve. Ahí yo realmente creo que se da. Si tú dispones tu corazón, se da. Lo hemos visto hace unas semanas atrás, lo hemos visto hace una semana atrás. Uno dispone su corazón, Dios provee. Uno dispone su corazón, Dios se encarga. ¿Qué tienes que hacer? Es disposición. ¿Qué hizo Daniel? Disponer. ¿Y qué le dijo el ángel? Por cuanto dispusiste tu corazón. Yo he tenido que batallar, Lucifer, medio mundo para traerte esta palabra. Pero valió la pena. ¿Por qué? Porque tú dispusiste. Punto. Nada más. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Tu corazón, hermano. No quiere el diezmo ni la ofrenda nada más porque eso viene y va. Lo que quiere es tu corazón, te quiere a ti porque realmente te ama. ¿Se acuerdan? Jesús lloró. ¿Por quién? Por todo Israel. Jesús lloró. ¿Por quién? Por María. 2 veces que llora Jesús.
porque los amaba. ¿Qué le dice al joven rico? Dice, y lo amó. Lo amó. El joven rico los rechazó. El joven rico se fue. El joven rico hizo lo que quiso. Está bien, pero ¿qué dice antes de todo ese relato? Dice, Jesús lo vio y lo amó. Entonces, no está en duda el amor que Dios tiene para nosotros. La cosa es que aprendamos, y es un proceso, hermanos, por eso no es fácil. Por empezar a amar, no de todo, porque nadie ama aquí completamente. Nos cuesta, pero por lo menos empezar a amarlo a Él. Entonces ellos fueron con Él, pero no sabemos dónde más y en qué lugar. En el desierto estaba Jesús, en un lugar humildemente, obviamente, alojado, porque no era su casa, no estaba ahí su mamá. No, Él estaba en el desierto con Juan el Bautista. Es otro lugar, no es el mismo, porque Él vivía en otra parte. Entonces Él estaba ahí solamente momentáneamente. Después lo lleva. No es por eso como en la película que ves que lo lleva donde está su mamá y se sientan a la cena, etc. No hay eso. Estaba Él de pasada, y ahora los lleva a Él donde Él estaba para poder hablar con ellos. Entonces fueron, vieron dónde se hospedaba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00, que traducido para nosotros entender era más o menos las 4 p.m. En ese entonces, porque era enero más o menos, el sol se entraba como a las 6. Entonces ya iba a oscurecer. Entonces ellos, vamos, nos quedamos toda la tarde, toda la noche juntos. ¿Se imaginan quedarse con Jesús toda la noche, hermanos? Ahora, Andrés, el hermano de Pedro, fue el primer discípulo llamado Jesús. El primero. Andrés busca a su hermano Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. La palabra Mesías es importante para Juan, que traducido al griego significa Cristo. ¿Qué ha dicho justamente Andrés a Pedro? Le dice, hemos hallado al Cristo. Mesías es una palabra hebrea, Cristo es una palabra griega que significa el ungido. Vale decir, hemos hallado el Mesías, el ungido. ¿Qué es el ungido? El habilitado, el enviado, ¿no ves? El profetizado, obviamente el Dios. El punto de Juan es que aquí tenemos un testigo ocular con evidencia objetiva de que Jesús es el Mesías. Hemos hallado al Mesías, sin equivocación, sin titubear, sin dudar, una certeza, 100%, hemos hallado al Mesías. Miren esa predicación, hermanos, de Andrés, ¿a quién? A su hermano. ¿Quién? Pedro. Por eso yo les decía al comienzo, y no sé si me escuchó eso aquí Henry y Judy, pero el evangelio es personal. La transmisión del evangelio es de uno al otro. Es uno por uno. No es a las masas. A las masas se le predica, a las masas se las ministra. Pero realmente la administración y el pasar el evangelio es de uno en uno. Y aquí lo vemos. Porque el primer testigo es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo introduce a Andrés. Y ahora Andrés, antes de pasársela a Felipe, entonces se lo pasa justamente a su hermano Pedro. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le dice? Hemos hallado al Mesías. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Que nos enamoremos tanto, pero realmente de tal forma que lleguemos a casa y les digamos a nuestros seres queridos, hemos hallado al Mesías. Ya entendí, hermanos, y si alguna vez prediqué de una manera diferente, me disculpo, no sé si lo hice. Pero ya entendí de que el testimonio vale mucho, pero tienes que predicar la palabra también. No basta con que vean tus obras, porque pueden pensar que tú eres un mundano con muy buenas obras, como hay muchos allá afuera. Yo tengo vecinos que son muy buena gente, pero no soy cristianos. He visto una vez incluso a un ateo que tenía aquí el 666 tatuado y todo. Qué buena persona, cómo me ha tratado, hermano. O sea, una persona ejemplar, pero ese era ateo. Y creo que estaba en algún tipo de oculto del diablo, porque tenía aquí su 666 y un montón de tatuajes. Pero buena gente. No basta con que demos buen testimonio. Mentira había sido, hermanos, que Noé estaba construyendo el arca calladito y solamente con su testimonio los había condenado. No había sido cierto eso. Él les estaba predicando aparte la palabra. Entonces, con nosotros lo que tiene que pasar es sí un cambio en nuestras acciones, obviamente, si no nos van a hacer caso. Pero aparte, le tienes que decir, he hallado el Mesías. Hemos encontrado a Cristo. No sé cómo, hermanos, ya les he dicho hace un momento, Dios los tiene que guiar.
Yo no sé cómo, pero tiene que haber la forma. No sean cargosos, no sean religiosos, no sean malos, pero sí vean la forma de llegar a ellos de alguna manera. De alguna manera. No hoy día, quizás mañana tampoco, pero empiecen orando para que Dios toque los corazones y podamos llegar, hermanos, porque si no estamos haciendo esto, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque lo primero que hizo Andrés es decirle a su hermano, porque lo ama y quiere que sea salvo y quiere que conozca a Cristo y quiere que sea libre. Y después lo que hacen los dos como amigos, lo buscan a otro amigo. ¿Quién era? Felipe. ¿Por qué? Porque también lo aman. Y Felipe, ¿qué hace? Busca a otro de sus amigos. ¿Quién? Natanael. Y después Natanael, ¿se dan cuenta? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Si nos estamos instruyendo aquí, porque hay estudios que estamos teniendo, gloria a Dios, no es para que tengamos solo información, sino para que se mueva el corazón y miremos a nuestros seres queridos con, no lástima, sino con misericordia, decir, Padre, por favor, tócalos. Tócalos. Yo me acuerdo de un predicador, ustedes quizás lo conocen, es gringuito, ¿no es? Pero tiene prédicas en español y todo. Es un chinito, Francis Chan se llama, si quieren lo pueden buscar. Me gusta mucho ese predicador. Francis Chan se llama, chinito. Dice él que fue al hospital cuando su abuelita estaba muriendo, ya padeciendo, y estaba su hermano de él en el hospital. Su hermano era cristiano, igual que él, pero era un cristiano quizás, como la mayoría de veces somos un poco tibios entre sí, ¿no ves? Este aparentemente no era así, este chinito. Va al hospital, la ve a su abuelita ahí, ya padeciendo, muriendo, y empieza a clamar por ella. Porque esa abuelita no había escuchado el Evangelio. Y según él y la doctrina que él había recibido, que es la que creemos también, es que si no tienes a Cristo vas al infierno. Entonces puso a clamar, a llorar, a suplicar. Se imaginan la escena, ¿no ves? En el hospital era ella. Y el hermano cristiano estaba viendo todo eso, hermanos. Ahí sentadito, no estaba clamando a la paz, nada, o sea, solamente lo ve a su hermano entrar, creo que era el menor incluso, sí era menor que él. Ve a su hermano menor entrar y empezar a llorar por la abuelita, a clamar, pedírsele a Dios que no vaya al infierno, que la acepte, que la ayude, que la salve, no sé cuánto tiempo, hermanos. Fue tan fuerte eso, que ese su hermano terminó quebrantado y aceptando realmente a Cristo recién él. Se levantó, salió de eso, cambió su vida y se volvió un pastor. Su hermano, el cristiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Somos nosotros. Somos nosotros. A veces, por eso no estamos captando el regalo que Dios nos ha dado. No estamos captando el regalo que Dios nos ha dado. Ahora, si tú tienes familia cristiana, espero entonces que estén teniendo devocionales juntos. Espero que estén orando. Sería lo mínimo, hermanos. Ustedes ya juntos como pareja, hermanos, espero que nos hayan tomado la palabra y estén teniendo devocionales juntos. Aquí ustedes dos ya con un matrimonio ya de años, espero que ahora estén restaurando y estén teniendo devocionales juntos. Porque si no, hermano, entonces fue en vano. Porque entonces aquí estamos jugando, hermanos. Dios no quiere esto. Allá los que están igual y tenemos ahí gente, lo propio. Y conmigo lo mismo, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y no les digo, nos sentaremos en la mesa y tú vas a hacer esto, lo otro. No, como Dios les muestra en su corazón. Pero si no hay eso, no hay nada. Si yo tengo gente cristiana conmigo en casa y no hay devocional, no hay oración, no hay una práctica de Cristo, por lo menos a diario, ¿qué tengo? Ahora, si no son cristianos y no puedo forzarles porque ya me han dicho, no, tranquilo, pausa, está bien, veré estrategias de llegar a ellos. Pero no puedo quedarme indiferente, porque la buena nueva de ellos, hemos encontrado al Mesías, el cual habló los profetas y el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, eso está escrito, lo hemos hallado. Es verídico, es verdad, está ahí. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan? Al que hemos tocado, palpado, visto, bastaba decir al que hemos olido, recibido, porque estaba emocionado él, hermanos. No podía creer que el Dios Cristo poderoso estaba delante de él y se pudo inclinar en su pecho. Tiene que haber un cambio en nosotros, hermanos. Tiene que romperse por eso a veces estructuras, cosas, porque no es por uno,
El deseo y el bien es que justamente podamos llegar con esta convicción, como hemos leído aquí, sin equivocación, sin titubear, sin dudar, 100% hemos hallado al Mesías. Y lo fue a buscar a su hermano Pedro y lo llevó él a Jesús. Yo me imagino que lo jaloneó, lo convenció. ¿Cómo le habrá dicho? Pero vamos. Y así es como avanza el reino. Ya les dije, uno trayendo a otro. Y aquí viene Andrés trayendo a Pedro. Dice la Biblia, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quizás Pedro estuvo un poco sorprendido de que Jesús sabía quién era él. Pero Jesús sabe todo y más allá sabe en qué se va a convertir. Cefas es una palabra en arameo que era el idioma que comúnmente ellos hablaban, obviamente. Pedro es la palabra en griego que significa piedra. Y nuestro Señor está prediciendo en lo que Pedro se iba a convertir. Imagínense, hermanos. Iba a ser un camino largo, y difícil para Pedro llegar a ser una piedra. Pero lo logró. Porque en Mateo 16 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y eso significa piedra. Pero sobre una piedra mayor, que es la piedra de la confesión, construiré mi iglesia. La confesión de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre esa revelación construye la iglesia Cristo. Pedro es una piedra y es una de las piedras, porque en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, juntamente edificados, o sea, nosotros somos piedras y Él es la piedra angular, pero somos parte de esa piedra. Hemos hallado el Mesías, es lo que dice Él. Este primer grupo, Andrés y Pedro, hemos hallado. Después vamos a pasar al segundo grupo, ya no hoy día no me alcanza el tiempo, pero el segundo grupo dice, al día siguiente, que sería ya el cuarto día, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y dijo, sígueme. Es muy probable que Andrés y Pedro hablaron muchas cosas en el transcurso del día, entonces ellos van a buscar a su amigo Felipe, que estaba en Betsaida, y le dice, sígueme. Bueno, ahí vamos a continuar la próxima semana. Pero hasta aquí realmente, hermanos, lo que yo entiendo es que Dios quiere que cambiemos. Porque no sabemos, hermanos, cuántas personas hay delante y alrededor nuestro que necesita escuchar este evangelio. Podemos ministrar.